Soy Ana María Bargiela, soy abogada, soy mediadora general y de familia en ejercicio desde 1996, soy formadora de formadores en mediación y soy docente en distintas universidades del país. Quiero agradecer a los doctores Lilian Vargas y Daniel Martínez Zampa por invitarme a participar en este sexto seminario internacional Los MARC y la mediación. Es un placer y un honor compartir este espacio con profesionales de nuestro país y del exterior. El tema que nos convoca hoy tiene que ver con formular algunas reflexiones sobre 30 años de mediación en Argentina. Y para comenzar a hablar de los antecedentes de la mediación en Argentina, tenemos que remontarnos en realidad a nuestro derecho patrio, porque el primer antecedente tiene que ver con el Tribunal de Concordia, que se creó en el año 1813. En este tribunal, antes de dar curso a una demanda judicial, se convocaba una audiencia de avenimiento. En realidad tuvo sus defensores y sus detractores. Los detractores sostenían que impedía el acceso directo a la justicia y que además otorgaba un plazo adicional al deudor para cumplir con sus obligaciones legales pendientes, ¿sí? Cayó en desuso y fue derogado en 1815, pero sirvió de antecedente para invitar a la composición amigable, lo que se observa en distintos códigos procesales de provincia y en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Para hablar propiamente dicho de la mediación en nuestro país, tenemos que ir hacia un quinquenio que es el que va de 1990 a 1995, y es útil ir hacia las estadísticas. Los números son una gran elocuencia en estos casos, y allí vemos que la justicia se hallaba en una situación de colapso, de crisis terminal. Los juzgados nacionales en lo civil, del 100% de los casos que ingresaban cada año, solo resolvían el 10%, es decir, que año tras año quedaba un 90% de insatisfechos. En los juzgados nacionales de primera instancia en lo comercial la situación no era diferente, pasaron de 20.000 casos a 99.000 casos, es decir, que tuvieron un 388% de incremento de causas. En ese momento eran 26 juzgados con 52 secretarías. Si cada juzgado recibía un promedio de 17 causas por día, un juez trabajando 8 horas diarias tendría que haber estado dictando una sentencia cada 2 horas para tener el despacho al día, lo que es a todas luces imposible. ¿Qué es lo que originó esta situación de colapso? Bueno, por empezar, el crecimiento demográfico, el incremento en la circulación de bienes y servicios. Tenemos que pensar en ese quinquenio qué cantidad de bienes y servicios cada uno de nosotros incorpora a nuestras vidas. Por ejemplo, el incremento del parque automotor, las tarjetas de crédito, la medicina prepaga, la telefonía celular, internet, etc. Y además los abogados salían de las universidades preparados en una sola forma de resolver los conflictos de sus clientes, que era para cada conflicto un litigio, y evidentemente tenemos que terminar con esa sinonimia si queremos proteger la majestad de la justicia. Así, en 1991 se creó el Plan Nacional de Mediación, que contempla la implementación de programas de mediación en distintos sectores de la sociedad: el Poder Judicial, los colegios profesionales, escuela, la inclusión en planes de estudios de universidades, su inclusión en los trabajos de las municipalidades, etc. Así, a partir de ese plan se aconsejó la creación de un cuerpo de mediadores, de una escuela de mediación y la realización de una experiencia piloto en juzgados civiles. En sus comienzos fueron 10 los juzgados civiles seleccionados. El objetivo era insertar en la conciencia social las ventajas de la mediación. En 1992 se comenzó con la capacitación en mediación, y en sus orígenes los capacitadores venían del exterior. Una de las primeras fue Sharon Press, que venía del estado de Florida, en Estados Unidos. Formaba parte del Centro de Resolución de Conflictos de Tallahassee, ¿sí? Y era un programa conjunto también con la Suprema Corte de Justicia de ese estado.
Dictó un curso introductorio de mediación y en 1992 el Ministerio de Justicia ya contaba con 60 mediadores certificados. Indudablemente, esta situación de colapso de la justicia no era privativa de Argentina y los camaristas civiles, que son las doctoras Gladys Álvarez y Elena Hayton, fueron a Estados Unidos y es desde allí que trajeron el Instituto de la Mediación. Esa capacitación, que empezó de la mano de docentes del exterior, a partir de 1992, la Fundación Libra comenzó a dictar cursos sobre la temática en Buenos Aires, en distintas provincias de nuestro país y en países latinoamericanos. Otras instituciones del país también comenzaron a dictar cursos de capacitación en la materia. El decreto 1480 del 92 es la primera norma jurídica aconsejada por el Plan Nacional de Mediación que declara a la mediación de interés nacional como método no adversarial de resolución de conflictos, y el artículo 10 de este decreto invita a las provincias y a las municipalidades a adoptar normas similares a las contenidas en el decreto. Así llegamos al año 1995, en que se sanciona la Ley 24.573 de mediación y conciliación. Se sancionó, está publicada en el Boletín Oficial el 27 de octubre de 1995, pero comenzó a regir a los 180 días, es decir, recién lo hizo en el mes de abril de 1996. En los días previos a su entrada en vigor se sorteaban alrededor de 1.500 demandas diarias y en los días posteriores solo lo hacían 40 o 50 demandas porque los profesionales no querían pasar por ese instituto extraño de la mediación del que poco o nada se sabía. Esta ley instituyó con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio por el término de 5 años contados a partir de su puesta en funcionamiento. El objetivo era promover la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de la controversia, y el artículo 2 estableció qué casos no serían de aplicación para el proceso de mediación obligatoria. Así, podemos mencionar a las acciones penales, a los temas de derecho de familia, las causas en que el Estado sea parte, los amparos, habeas corpus, interdictos, medidas cautelares, juicios sucesorios y voluntarios, concursos preventivos y quiebras, y causas que tramiten ante la Justicia Nacional del Trabajo. Estableció como optativo el régimen de mediación en casos de procesos de ejecución y juicios de desalojo, pero si el reclamante decidía a favor del mismo, este resultaba obligatorio para el requerido. El reclamante debía formalizar el pedido de mediación ante la Mesa General de Entradas del Fuero Civil, el Fuero Comercial y Federal Civil y Comercial, y allí se procedía al sorteo de un mediador del registro de mediadores del Ministerio de Justicia, del juez y del Ministerio Público, es decir, del fiscal y el asesor. El mediador debía poseer título de abogado, adquirir la capacitación requerida y contar con las demás exigencias previstas reglamentariamente. Percibía una suma fija en concepto de honorarios por su labor y las actuaciones eran confidenciales. No obstante, el mediador podía sesionar con las partes en forma conjunta o separadamente. Las partes debían comparecer personalmente y no podían hacerlo por apoderado, exceptuándose a los domiciliados en extraña jurisdicción y a las personas jurídicas. La asistencia letrada era obligatoria, el acuerdo tenía fuerza ejecutoria y solo era necesaria la homologación judicial cuando estuvieran en juego intereses de menores o incapaces. En caso de incumplimiento, si se llegaba a la ejecución, el juez debía aplicar la multa que al respecto contemple el artículo 45 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, es decir, en concepto de temeridad y malicia. Se implementó luego un sistema mixto, es decir, la mediación pública de sorteo que hemos mencionado recién y la mediación privada que se incorporó a partir del decreto 91 del 98. Este decreto incorporó la mediación privada con lista de 8 mediadores y si el requerido no elegía a un mediador de ese listado, quedaba designado el que eligiera el requirente. En sus comienzos se cuestionó la obligatoriedad de la mediación como instancia previa y también que el registro de mediadores y su fiscalización se encontrara en la órbita del Poder Ejecutivo, por lo que se consideró que había una intromisión de este poder en el ámbito del Poder Judicial.
Así lo entendió la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en los autos batería Sildar con Barbeito Walter sobre ordinario, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 24.573. Esta doctrina ha sido definitivamente superada a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 27 de septiembre del 2001, que resolvió que el sistema instituido por la ley no lesiona lo dispuesto por los artículos 109 y 116 de la Constitución Nacional, pues el mediador no ejerce una función jurisdiccional, sino una actividad de aproximación de las partes mediante técnicas conciliatorias a fin de que aquellas arriben a la solución de su conflicto. Como mencionamos, esta ley tenía un plazo de vencimiento de 5 años y antes del vencimiento del plazo que contemplaba la ley se dictaron sucesivas leyes de prórroga hasta que llegamos al año 2010, en que el 15 de abril se sanciona la ley 26.589 que rige en la actualidad. Esta ley no está más sujeta a un plazo, rige sine die, instaura la mediación como definitiva, previa y obligatoria. En este ámbito, las partes deben comparecer de manera presencial, pero lo que es obligatorio es comparecer al proceso, no permanecer en él, porque la voluntariedad hace a la esencia de la mediación. El mediador debe poseer título de abogado con 3 años de antigüedad en la matrícula, acreditar la capacitación exigida, aprobar un examen de idoneidad y contar con los demás requisitos establecidos reglamentariamente. El decreto reglamentario 1467 del 2011 establece que el mediador debe estar matriculado en el colegio profesional de la jurisdicción donde se desempeñe como mediador, debe tener sus oficinas en la ciudad de Buenos Aires y estas deben permitir el correcto desarrollo del proceso de mediación. La asistencia letrada es obligatoria. Esta ley contempla a los profesionales existentes, subsanando la omisión que tenía al respecto la ley 24.573. No lo menciona como mediación, sino como profesionales asistentes, pero las características del instituto son similares. Estos profesionales deben poseer título habilitante universitario o terciario en profesiones que guarden relación con el conflicto, deben tener formación en mediación e inscripción en el registro de profesionales asistentes. Actúan bajo la dirección del mediador abogado y pueden ser convocados por el mediador, pero con el consentimiento de la totalidad de las partes. ¿Cómo se efectúa la designación del mediador? Puede efectuarse por acuerdo de partes, cuando A y B se ponen de acuerdo en designar a C, por ejemplo, como mediador, por sorteo, como hemos visto recién ante la Cámara del Fuero pertinente, por propuesta del requirente al requerido, a los efectos de que éste seleccione un mediador de un listado cuyo contenido y recaudos deberán ser establecidos reglamentariamente, pero este listado debe ser no inferior a 5 mediadores y no a 8, como contemplaba anteriormente el decreto 91 del 98 en la ley 24.573. Y durante la tramitación del proceso por única vez, el juez actuante podrá derivar el expediente al procedimiento de mediación y, si las partes no se ponen de acuerdo respecto a la persona del mediador, ya sea el que previno o uno diferente, esta designación el juez la va a efectuar por sorteo. ¿Cuáles son los efectos del acuerdo? En principio se debe labrar acta en la que tienen que constar sus términos. El acuerdo tiene efectos de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y la función del mediador es esencial como custodio de la juridicidad del acuerdo. Esta es la razón por la que se exige que sea abogado el mediador en la mediación prejudicial obligatoria. El acuerdo no requiere homologación, excepto cuando en el mismo estén involucrados intereses de incapaces. En caso de incumplimiento, el juez podrá aplicar a pedido de parte las sanciones del artículo 45 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que hemos mencionado, pero cabe destacar cómo se ha mejorado la técnica legislativa en esta ley, porque en la anterior, en la 24.573, decía el juez deberá aplicar
las sanciones del artículo 45. En tanto, en este texto legal dice el juez podrá aplicar, ¿sí? Es decir, que lo establece como facultativo para el magistrado, lo que es obvio, ¿sí? Dentro de sus funciones. Cuando la mediación se cierra sin acuerdo, se labra un acta suscripta por todos los comparecientes y el requirente queda habilitado para iniciar la acción judicial. La falta de acuerdo también habilita la vía judicial para la reconvención que quisiera interponer el requerido y debe constar expresamente en el acta. La mediación familiar está contemplada en los artículos 31 a 33 de la ley y en los artículos 26 y 27 de su reglamentación, pero además se la considera una especialización en la materia. A diferencia de lo que ocurría en la ley 24.573, que no contemplaba la mediación familiar y que fue merced a una acordada de la Cámara Civil del mes de junio de 1996, que la misma hizo su ingreso al proceso de mediación. Nosotros decimos que si bien en esa época la mediación en los temas de derecho de familia no entró por la puerta grande, lo hizo por la ventana, pero fue muy importante que lo hiciera por lo que significa el proceso de mediación en los temas de derecho de familia. La mediación ayuda a evitar los daños que puedan producirse entre las partes y sus hijos y les permite encontrar formas de interacción sin enfrentamientos destructivos. Hace menos traumática la separación de la familia y además en este proceso se pueden incorporar profesionales asistentes. La mediación gratuita tampoco estaba contemplada en la ley 24.573, era otra falencia que tenía, y si las personas concurrían a lo mejor a un centro de mediación del municipio en la ciudad de Buenos Aires, si había acuerdo, era un acuerdo entre partes, pero si no lo había, esa acta que le entregasen no habilitaba la vía judicial. Esto está resuelto en el artículo 36 de esta ley, que establece que quienes se encuentren en la necesidad de litigar sin contar con recursos de subsistencia y acrediten esta circunstancia, podrán solicitar la mediación prejudicial obligatoria en forma gratuita. El procedimiento se llevará a cabo en centros de mediación del Ministerio de Justicia. Los mediadores inscritos en el Registro Nacional de Mediación tienen que cumplir con su intervención en forma gratuita en hasta 2 mediaciones prejudiciales al año que les son asignadas por sorteo. La negativa a prestar este servicio sin una causa de fuerza mayor que lo justifique los hará pasibles de sanciones. Veamos cuál es la situación de la mediación en las provincias. Conforme al artículo 121 de nuestra Constitución Nacional, las provincias conservan para sí todo el poder no delegado en la nación. Compartimos con las provincias los códigos de fondo, no así los de forma. Por ello, cada provincia tiene sus propios códigos procesales y las leyes de mediación son leyes procesales. Por ello, cada provincia tiene sus propias normas sobre mediación. En algunas de ellas la mediación es prejudicial obligatoria, en otras es voluntaria y hay 5 provincias que aún hoy no cuentan con leyes de mediación. En algunas provincias la mediación voluntaria está regida por acordadas de los superiores tribunales de justicia. La legislación nacional y las de las provincias de Buenos Aires, de Córdoba, de Misiones, de Neuquén, en el ámbito de la mediación familiar, y la provincia de Tucumán tienen normativa expresa sobre mediación a distancia o electrónica. Veamos qué ocurre a partir de la pandemia. En Argentina, en especial en la ciudad de Buenos Aires, hasta mediados de marzo del 2020, al surgir un conflicto, las partes intentaban su solución en los términos de la ley 26.589, es decir, de mediación prejudicial obligatoria. Las partes debían comparecer personalmente a las oficinas del mediador para asistir a las audiencias que se fijen en los procesos, las que además debían tener lugar en días hábiles judiciales. Con motivo del aislamiento social que se decretara, que conocimos también con la sigla ASPO, ¿sí? Las personas debían permanecer en sus domicilios, absteniéndose de concurrir a los lugares de trabajo. Y siendo un deber del Estado asegurar el acceso a justicia de sus ciudadanos, al no poder darse continuidad a los procesos de mediación de modo presencial, el Ministerio de Justicia sancionó distintas normas
que resguardando esos derechos fuesen compatibles con la salud de las personas involucradas. Así se dictaron distintos decretos de necesidad y urgencia y acordadas de la Corte Suprema de Justicia que decretaron ferias judiciales y sus prórrogas. En ese periodo, los conflictos no disminuyeron, todo lo contrario, se incrementaron. Surgieron innumerables conflictos por incumplimientos contractuales y daños y perjuicios. El Ministerio de Justicia dictó entonces la Resolución 121/20 y la Disposición 7/20 de la Subsecretaría de Acceso a Justicia, que contemplan la mediación a distancia a fin de que el proceso pueda desarrollarse sin que el mediador, los letrados y las personas involucradas abandonen su domicilio particular. Conforme al artículo 1 de la Resolución 121/20, los mediadores podrán llevar a cabo las audiencias por medios electrónicos, videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la voz o de la imagen, siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios que rigen la mediación prejudicial obligatoria previstos en la Ley 26.589. Todos los participantes deben contar con los medios tecnológicos para llevar a cabo el proceso bajo esta modalidad y además, respecto de los mediadores, fíjense que decía podrán llevar a cabo, es decir, en sus orígenes se establecía como facultativo este proceso. ¿Qué entendemos por mediación a distancia? En realidad, la mediación a distancia es la mediación tradicional que utiliza las ventajas de Internet, recurso este que amplía lo que podemos hacer, cuándo y dónde lo podemos hacer, lo que fue particularmente útil en el periodo de la pandemia. Pueden ampliarse las videoconferencias con diálogos telefónicos y correos electrónicos de forma asincrónica, no en tiempo real, es decir, en diferido, que permiten una mayor reflexión antes de dar una respuesta. En relación a la comunicación verbal y no verbal, en la mediación presencial, un gesto vemos que puede ser más significativo que una palabra y el tono de voz que se emplee puede modificar la comunicación. La tecnología pasa a ser fundamental en este ámbito. Puede existir una gran brecha informática entre las partes e integrar el equilibrio entre el componente humano y la computadora es lo que va a complementar la competencia del mediador. El mediador debe explicar desde el discurso de apertura que va a cuidar en todo momento la comunicación y que en caso que algún participante se extralimite diciendo algo incorrecto o ejerciendo violencia verbal, podrá silenciar el micrófono y o eliminar la imagen. Interactuar a partir de una computadora puede ser un problema para personas no familiarizadas con las TICs. Debemos tener presente que no todos los seres humanos somos nativos digitales, obviamente. También debe destacar el mediador la pérdida de conectividad que puede ocurrir durante la audiencia. El mediador debe comentar esta posibilidad que puede ocurrir sin que ello sea por culpa del mediador, de las partes o de los abogados, y si lo aclara tempranamente es muy tranquilizador para las partes, porque cuesta mucho retomar el clima en una audiencia cuando se cae la conectividad. La disposición 115 del 2023 del Ministerio de Justicia establece que la normativa sobre mediación a distancia continúa en vigencia en la actualidad. ¿Cuáles son las ventajas que observamos en la mediación a distancia? En primer lugar, la rapidez. Internet facilita la comunicación en tiempo real, a distancia, sin fronteras. El bajo costo respecto a otros métodos RAD, porque, entre otros, evita costos de traslados, y cuando decimos costos de traslados, no nos referimos solamente al costo del pasaje que tenga que pagar una persona para ir desde su domicilio al lugar donde se va a celebrar la audiencia, sino que muchas veces en los recibos de sueldo de las personas que concurrían a las mediaciones se veía reflejada la ausencia por haber faltado para concurrir a una audiencia de mediación. Es útil también este tipo de mediación, especialmente cuando las partes residen en diferentes zonas geográficas y con distintos usos horarios. Establece la posibilidad de mediar sin fronteras. El mediador puede hacerlo en todo el mundo al poder mediar sin necesidad de viajar, por lo que el mediador en este ámbito adquiere verdaderamente una dimensión global.
¿Cuáles son las desventajas que podemos ver? Se modifican aspectos de la comunicación, tales como el contexto y el lenguaje analógico o no verbal. El mediador debe adaptar su intervención a este contexto para crear un clima de confianza en el mediador y en la mediación, y además de fomentar la empatía. El mediador debe capacitarse en herramientas de software y de hardware. Mediación a distancia. Esta terminología también se emplea en la legislación sobre la materia de la provincia de Buenos Aires. Cabe preguntarnos si es correcta esta denominación. Algunos autores consideran que es errónea, toda vez que no existe distancia en el espacio virtual, porque todos estamos compartiendo el mismo espacio. Otras denominaciones posibles son mediación online, mediación en línea, como traducción del inglés, mediación electrónica, mediación virtual. Se cuestiona que conforme a la resolución 121/20 y disposición 7/20, el proceso pueda conducirse de manera virtual, excepto para la firma del acuerdo o el cierre del proceso sin acuerdo, en cuyo caso, de no contar las partes con firma digital, deberán comparecer de manera presencial. Puede afirmarse que en la mediación la virtualidad ha llegado para quedarse y para coexistir con la presencialidad. Por ello será importante incorporar las nuevas tecnologías a la praxis, sin dejar de señalar la necesidad de peticionar a las autoridades competentes para que sancionen las normas específicas que faculten la resolución de conflictos en línea, a fin de poder continuar generando espacios de paz. Al cabo de todos estos años, como reflexión final, puede afirmarse que la mediación es exitosa. Las estadísticas y la satisfacción de las partes así lo demuestran. La mediación apuesta valores, apuesta una modalidad de abordaje de los conflictos que difiere de los modos tradicionales, apuesta al reconocimiento y la comprensión hacia el otro, motiva el respeto, la tolerancia y la resolución pacífica de los conflictos, permitiendo que se logren acuerdos satisfactorios en lo que las partes son los verdaderos artífices y protagonistas de la solución. Bueno, queremos dejarles un interrogante en relación a la mediación a distancia. Ventajas y o desventajas de este tipo de mediación. ¿Cuál es su opinión? ¿Podría justificarla? Nos gustaría contar con vuestra opinión al respecto. Bien. Muchas gracias por su atención y quedo a vuestra disposición para cualquier duda que pudiesen presentarse. Muchas gracias nuevamente.